noche resolvemos, o quizá ponemos más enigmas en una historia que se ha convertido en leyenda urbana. En este tiempo de la red, ha recorrido el mundo, silenciosamente. Seguro que muchos de los que estáis ahí habéis oído hablar de los sonidos del infierno. Si no me equivoco, hasta en alguna ocasión lejana ya en Milenio 3 tratamos este asunto. Pero creo que yo nunca los había escuchado. Esta noche vamos a poner varias veces esa grabación. ¿Qué cuenta la historia? ¿Qué cuenta la leyenda? ¿Qué dicen algunos que es la realidad? Pues que más o menos a final de los años 80, repito, esto es lo que se cuenta y se dice, y esta noche conocemos la verdad. Un periódico finlandés, de nombre impronunciable, Amenunsatia, un grupo de geólogos, una profundidad, repito los datos que se han difundido, y además es curioso porque esta historia es sobrecogedora como el sonido que la protagoniza. Esta historia, en diversas épocas, 1995, 2000, 2004 y noviembre del 2008, vuelve a surgir en los teletipos. Y uno no sabe por qué. Estas noticias vienen y van, como el Guadiana. ¿Quién las vuelve a impulsar? Sonidos del infierno. Desde luego, si el infierno existe y suena, tiene que ser muy parecido. Cuando uno visualiza un cuadro, por ejemplo, de los terrores y martirios del Bosco, le podría una banda sonora como la que vamos a escuchar. Cuenta la historia que un grupo de geólogos en Siberia, cuenta la historia, repito, profundizan a 14,4 kilómetros. El torno giratorio, la gran perforadora, de repente encuentra una especie de hueco, o por lo menos empieza a rotar con mayor velocidad. Esa noticia que se ha difundido como la pólvora por internet y se ha quedado ya pues como una costra de verdad para muchos, dice que en ese espacio se alcanzan 1100 grados centígrados. Un tal doctor Azakov, al frente de las operaciones, aseguraba a ese periódico finlandés a final de los 80 que es tan sorprendente lo que hemos escuchado que estamos francamente preocupados. El doctor Azakov insistía. Se trata, decía el rotativo, de voces humanas, gritando de dolor, miles de voces y otras chillando en segundo plano. Al final concluía con: la mitad de nuestro equipo de geólogos, después de aquellos sonidos, se dio de baja. Y las preguntas que rodean esta historia son lógicas. ¿Fraude periodístico? ¿Leyenda urbana? ¿Hay algo de verdad? Al parecer esto ocurría en la pura Unión Soviética. Y por lo tanto, eso del infierno, de los sonidos y lamentos del Averno, no casaba con la política del odio y el martillo. De inmediato, según el rotativo finlandés, todo el equipo recibió una orden de silencio. Decía el Papa Juan Pablo II poco antes de morir que el infierno no era un lugar, sino un estado del alma. Al parecer este equipo de científicos había logrado llegar hasta algún lugar donde sonaba algo. Algo que veis y escucharon en la cadena SER a la 1:15 de la noche. Algo que luego quizá expliquemos científicamente, o no, quién sabe, pero que de verdad, si es la madre tierra o es el infierno, impresiona de verdad. Yerey Martínez, compañero, bajamos esta banda sonora tremenda de Mongol y vamos directamente a la grabación que al parecer obtiene este equipo de geólogos y que ellos interpretaron, según la leyenda, como el mismo grito del infierno. Impresiona. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge esta leyenda? ¿Es leyenda? ¿Hay algo de verdad? Hemos investigado y tenemos la fortuna de tener aquí en el estudio, en directo,
podéis preguntarle cosas, porque esta noche es un viaje sonoro irrepetible. Un buen amigo, uno de esos divulgadores científicos que yo creo que enfocan todos los descubrimientos, todo lo que está ocurriendo de verdad, con su punto justo de misterio, que lo tiene, claro que sí, sin dejar de ser riguroso. Él es jefe de ciencia y tecnología del diario ABC, ni más ni menos. José Manuel Nueves, bienvenido, buenas noches. Hola, Iker. De verdad que es un placer tenerte aquí. Para mí estar también. En los estudios de Milenio 3. Estos sonidos, primero, han hecho temblar a mucha gente. A mucha. Porque claro, si uno se imagina el infierno... Vamos, me lo imaginaría así. Lo único que hay que hacer es leer a Dante y escuchar esto, y es que casan las dos cosas, ¿no? Claro. Primera noticia, José Manuel. Un periódico finlandés, Internet. Buenos más, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Los sonidos del infierno, o los gritos del infierno, diferentes titulares, se han expandido por la red. Mucha gente iniciada ha conocido esta historia. Y para muchos, y has visto foros, debates, opiniones, no cabe duda de que es algo realmente misterioso y de que esa especie de perforadora... Ahora vamos a conocer incluso el lugar donde esto ocurrió exactamente. No se cuenta el lugar. Es un sitio de Siberia, como mucho apuntan. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno realmente. Mucha gente cree que son los sonidos del infierno, e incluso se ha llegado a decir que pueden ser los del purgatorio, por esos lamentos antes de bajar, ¿no?, a las profundidades del infierno. También hay gente que lo toma como una leyenda urbana, que cree que esto nunca se produjo, que esa excavación no ha existido, que realmente no se introdujo un micrófono en las entrañas de la Tierra y que es todo una edición por parte de una radio, por parte de alguien que ha querido gastar una broma y hacer creer a toda la gente que realmente se han grabado los sonidos de ese infierno. José Manuel Nieves, ahí está, digamos, un poco el enfrentamiento. Gente que piensa que es una grabación para asustar, que surge en cierto momento, además, para asustar con un miedo que es ancestral y que está dentro de la cultura judeocristiana. Lo que pasa es que, como tú ya has dicho, el origen de la leyenda urbana surge de alguno de los geólogos del equipo. Eso lo he visto yo en algunos otros documentos, en algunos otros lugares. Pero la verdad científica del asunto es lo que, si quieres, te puedo contar, ¿no? Esto es un proyecto científico que existe y existió de verdad en los tiempos... Eso es lo primero que nos deja ya, o sea, que esto no es leyenda, lo que es el proyecto científico. No iban a buscar, sí, evidentemente, no iban a buscar el infierno. Lo del infierno es, digamos, que es un añadido. Querían hacer una cosa, date cuenta que estamos en los años 70, principios de los 70, creo que el proyecto empezó concretamente el 24 de mayo de 1970, y en un sitio muy concreto, como tú decías, que es la península de Kola, que estaba en Siberia. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Date cuenta que en aquellos años la Unión Soviética hacía grandes proyectos. La naturaleza, que los soviéticos la querían modificar, cambiaban los cursos de los ríos. Este río me lo llevo aquí, el lago lo cambio. Así hicieron unos desastres ecológicos que todavía están pagando, ¿no? Y este gran proyecto lo que quería era perforar completamente la corteza terrestre. Nunca se había intentado, o nunca se había llegado tan lejos, y llegar a una zona que se llama Mo, lo llaman los geólogos, que es justo donde termina la corteza y empieza el manto terrestre. Nunca se había intentado, José Manuel, esto. No se había intentado porque la corteza terrestre, que es una capa fina, que es donde vivimos todos, donde están los continentes y donde está la tierra que pisamos, es una capa que, según los lugares de la Tierra, tiene un espesor entre 35 y 70 kilómetros. Y después llega el manto, que el manto es una roca mucho más sólida, mucho más dura, y eso ya tiene varios miles de kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, ¿no? Desde la superficie hasta el centro son unos 6.000 kilómetros de profundidad hasta el centro de la Tierra, ¿no? Pero bien, evidentemente, para hacer una perforación como mínimo de 35 kilómetros, y aquí en Kola esa era la profundidad a la que se quería llegar, pues unas obras de ingeniería que no te puedes imaginar. No lo consiguieron. No se consiguió. El proyecto siguió adelante durante cerca de 20 años y hasta el año 89, que fue cuando se interrumpió ese proyecto, consiguieron llegar a 12.000
262 metros. Que es una barbaridad, imagino. Que son 12 kilómetros y 262 metros, que no está nada mal. No es que no esté nada mal, es que ni siquiera hoy se ha superado esa marca, ¿no? No se ha podido... ese que se llama el pozo superprofundo de Kola, se puede mirar en cualquier libro de geología o se puede mirar en Internet y está toda la descripción de lo que es el proyecto científico, ¿no? No pudieron llegar más, pero por algo que tú has adelantado antes, ¿no? Que era... se encontraron con más temperatura de la que ellos pensaban que iba a haber. No eran 1100 grados, sino 180 grados a 12 kilómetros y pico de profundidad, pero los científicos, los geólogos, esperaban encontrar mucho menos, esperaban encontrar temperaturas de 100 grados, que los instrumentos que bajaban pudieran soportar. A 180 grados las cosas se empiezan a complicar para cualquier instrumento. Tú coges tu móvil y lo pones a 180 grados y probablemente no sobreviva, pero no solamente el móvil, sino muchos otros instrumentos electrónicos. Y estamos hablando de los años 70, donde no había los adelantos electrónicos que hay ahora, ¿no? Tuvieron que suspenderlo, se suspendió pues en el 92, se suspendió completamente el proyecto, pero el agujero queda allí, y quedó allí. Si hubieran tenido que bajar un poco más, solamente calcularon ya a partir de esas temperaturas que a 15 kilómetros de profundidad ya hubieran tenido temperaturas de hasta 300 grados, con lo cual vieron que no tenían la tecnología necesaria para continuar. Esta es la realidad científica. No me cuentes más un momento, José Manuel, porque es que sé que todo el mundo está ahora mismo escuchando y está cotejando la información entre lo que ellos han podido escuchar, y volveremos a escuchar los sonidos, entre comillas, del infierno, y muchos sorprendidos, porque la inmensa mayoría de la gente, es lo que tiene la red, piensa que es una burda invención, leyenda urbana, que nunca hubo ni siquiera científicos quizá en esa zona perforando. Claro que los hubo. El pozo existe. El pozo existe todavía hoy. Todavía hoy. Se llama el pozo superprofundo de Kola, y ahora, por motivo de estos sonidos también, desde hace muchísimos años, se conoce como el pozo del infierno, o el agujero del infierno. Oye, maravilloso colofón para que Carlos Cala, nuestro compañero, nos adentre en este pozo. Vamos a conocerlo, gracias a José Manuel Nieves, por dentro. Vamos a poner los micrófonos dentro de ese pozo del infierno.